tal? Bienvenidos a Créeme lo que te digo, una nueva temporada acá en el Huarpe. Vamos a estar todos los lunes a las 22 horas. Bueno, pasaron un par de meses desde nuestro último programa el año pasado. Han pasado muchas cosas en la Argentina. Y claro, bueno, vamos a tratar de ir mirando un poco más allá de lo que signifique, de lo que está el diario del domingo, de lo que implique el diario del domingo para hablar sobre lo que nos está pasando a los argentinos en este año 2026. Bueno, está claro de que esta idea de un país que viene desde hace mucho tiempo acostumbrado a resolver las problemáticas y los desaguisados que la Argentina viene teniendo desde la coyuntura, con más lo malo que lo bueno, porque bueno, los actores políticos, económicos y sociales en la Argentina siempre han estado de alguna manera supeditados un poco a cómo el político, el hombre que está a cargo del poder, resuelve los inconvenientes que la coyuntura presenta. Está claro de que al aferrarnos a este proceso o esta manera de metabolizar lo que nos sucede, a lo que le sucede al país, bueno, esto está dejando un poco de lado, ahora está apareciendo con mucha fuerza, de que esta idea de transformación, que es la que planteó como uno de los puntos esenciales la política del presidente Milei, esta transformación, dar vuelta como una media las estructuras económicas y con incidencia de lo político en la Argentina, bueno, y no solo iban a tener un costo, del cual no se lo trató de dimensionar, producto de esta cuestión, digamos, de este aferrado a que la política tiene en saltar y cabecear, ¿no? De resolver o hacernos cargo de los problemas cuando los problemas están ahí, en la puerta de la casa. Bueno, en el fondo esto de alguna manera esto está produciendo un escollo, que es lo que estamos viendo, que esta disociación entre lo que se desea, lo que el gobierno se plantea, o lo que el gobierno de Milei intenta plantear desde el punto de vista de esta transformación, con respecto a la realidad, digamos, ¿no? Esta diferencia de tiempos. Esto que estamos viendo que se está poniendo muy en boga, que es, bueno, las diferencias entre las proyecciones, las ideas, los deseos y la realidad. Bueno, este es un tema que dejó de lado, un tema central, porque la política en la Argentina y en toda parte del mundo, la política de alguna manera es ordenadora de los procesos económicos. Esto el gobierno de Milei trató de darlo vuelta a esta ecuación, de transformarla justamente en algo en contranatura de lo que en realidad básicamente un país necesita, sobre todo para contener los procesos de transformación violentísimos como los que se planteó y de los que de alguna manera está llevando a cabo este gobierno. Digo, políticamente de un gobierno debilitado, pero que no viene de un gobierno debilitado por producto de los horrores o de las consecuencias que estamos hablando en función de la institucionalidad, del comportamiento de la política, de los hombres de la política. Digamos, el gobierno de Milei denostó de la política desde un primer momento, y esto de alguna manera, estas consecuencias de esto, lo estamos viendo en función de esta reconfiguración que veremos cómo termina, porque, a ver, esta idea de este triángulo que uno medianamente, la economía hasta ya venía aceptando, los sectores económicos venían comprando esta idea de que había un triángulo de poder, y ese triángulo de poder era el decisorio, era el confiable, era el esperable para tratar las políticas públicas. Bueno, se ha transformado en un generador de prácticamente de conflictos muy, muy fuertes, no solo dentro del gobierno, sino lo que ha sido la implosión con este caso del caso Adorni, ¿no? Bueno, un dato que, digamos, golpea al corazón
del corazón del mileísmo, que tiene que ver con esta idea que el presidente nos habló desde un primer momento, que era de un gobierno enfrentando a la batalla cultural. Y la batalla cultural tenía que ver justamente con esta cuestión de la disputa, de la ruptura o del cambio de paradigma con respecto a, bueno, a un poder concentrado llamado la casta, que define, que hace, que tiene con los medios, que en definitiva condiciona la política, condiciona la economía. Bueno, todo este tema del caso de este vodevil trágico, por cierto, porque, bueno, el caso de Adorni, las consecuencias de esto seguramente todavía no lo terminamos de dimensionar, aunque ya empiezan a aparecer algunos síntomas que empiezan a golpear en algunos sectores de la economía económica de la Argentina, que empiezan a mirar, bueno, un gobierno que desatendió lo político y a partir de un conflicto de lo político, hoy está requebrajeándose, filtrándose distintas cuestiones que no solo están pasando, la están observando desde la provincia misma, sino desde afuera. Es decir, los inversores están mirando, están siguiendo de cerca cómo va a terminar toda esta historia, ¿no? Bueno, esta plena crisis que está planteando el caso Adorni, que el presidente, bueno, ya él personalmente está saliendo a bancar básicamente a su funcionario. Bueno, hay muchas suspicacias al respecto de por qué, digamos, esta insistencia del presidente, sobre todo de él mismo, ya no de su hermana, sino de él mismo, sosteniendo una figura que, bueno, que está complicada en varios aspectos, digamos, ¿no? Desde el punto de vista judicial está complicadísimo Adorni, y desde el punto de vista político, bueno, Adorni ya no es lo que el año pasado se pensaba a partir de su figura, más allá del delirio que anda dando vuelta ahí, que Adorni tenía pretensiones de ser acompañante de Milei en una fórmula en el 2027, digo, pero más allá de esto, que también mueve un poquito también a la suspicacia, bueno, está planteando, está entrando en un enfrentamiento muy sutil por ahora, dentro de la propia fuerza, comandada por la ex ministra de Seguridad, una persona que tiene 50 años de carrera política, una persona en la cual ha sido y es una aliada fundamental del mileísmo, que hoy está planteando, digamos, cuestiones que van mucho más allá del tema de lo de Milei. Está planteando de un gobierno que tiene que reaccionar frente a la crisis, un gobierno que está, bueno, a ver, está como con la guardia un poco baja, está recibiendo más de lo que está dando, sobre todo un gobierno que tenía todas las posibilidades e ingredientes hasta hace unos meses para, bueno, para estar siguiendo ocupando el centro de la agenda pública en la República Argentina y sin embargo ha desaprovechado esta instancia que le ha permitido no solo el tema de la estabilización en términos económicos, sino también el apoyo que ha tenido de sectores productivos, de sectores industriales. Bueno, acá uno puede entender en la provincia de San Juan lo que ha significado la implementación del RIGI. Digo, si este sistema no hubiese entrado en juego, seguramente hoy no estaríamos hablando o estaríamos viendo o observando lo que está pasando alrededor del tema de la minería en función de San Juan, que se prevé de lo que puede llegar a significar el impacto exportador que puede llegar a tener San Juan en un proceso de pleno producción de parte de estos proyectos. Es decir, uno empieza a mirar acá si esta cuestión de negación del mileísmo hacia la política hoy le está jugando en contra en función de que tampoco consigue las respuestas, los antídotos para contrarrestar un poco, digamos, este conflicto. Bueno, hay que ver a ver cómo termina, cómo va consolidándose dentro de este proceso interno donde ya el triángulo de poder ya no existe más, ya es un dueto de poder, esto ha quedado claro, ya está manifiesto, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, pero empiezan a aparecer dentro de la propia Libertad Avanza, bueno, figuras como en el caso de la senadora Burrich, una senadora que hoy intenta hacerse cargo, ponerse en el hombro el Senado
para seguir dirimiendo las políticas o leyes que el gobierno de Milei necesita para seguir en este proceso de transformación, ni más ni menos, digamos, ¿no? Es decir, es un escollo. Puede ser un escollo o puede ser un facilitador importantísimo para este gobierno, ¿no? Bueno, en realidad, más allá de lo que pueda significar todo esto o de las metáforas que están dando vuelta, ¿no?, de esta idea de Milei, voy a sostener a Adorni aún pierde elecciones, bueno, es difícil que un presidente diga porque sí esto más allá de una cuestión pulsional, digamos, ¿no?, o temperamental, digamos, en función de esto, o hay otra lectura que no la sabemos nosotros, que no sabemos, no llegamos a dimensionar, que es que Milei está confiando en que esta reconfiguración que está planteando hoy, esta mirada que está planteando el gobierno de Milei en función de la justicia. Hoy la justicia es una prioridad como política pública de este gobierno, ¿no? Y que está condicionado a la cantidad de nombramientos que puede llegar, digamos, no solo a condicionar en el caso de que reelige este gobierno, sino de futuros gobiernos, digamos, ¿no? Bueno, si Milei está sabiendo de antemano que la justicia le va a dar una mano al dibujo de Adorni, y que nosotros no terminamos de dimensionar si esto va a ser así, digamos, ¿no? Y se puede dar el lujo de decir, bueno, no afecta para nada, voy a seguir muriendo o voy a morir con las botas puestas. Bueno, hay que ver todo esto, porque si uno está mirando las encuestas que están dando vuelta en el país, digo, las que trabajan para el gobierno y las que trabajan para la oposición, bueno, están mostrando algunos signos de deterioro, de impacto en el gobierno, que tiene que ver no solo con el humor social, sino también de lo que están pensando los argentinos en función de este gobierno, de lo que estaban esperando, lo que venían apoyando, de ese núcleo duro que será un 20, un 25%, pero que bueno, es un 20-25% que las encuestas siguen todavía dándole a Milei como capital político. Claro, acá tampoco con esto basta. Milei necesita retomar la posibilidad de condicionar a los gobernadores a través del tema de los recursos, porque los gobernadores, muchos de ellos quieren reelegirse y necesitan recursos. Hoy las provincias en su gran mayoría están pasando un momento muy delicado. Son muy pocas las provincias argentinas que están financieramente bien. San Juan es una de ellas, es una de las 7 provincias que tiene un superávit. Atente con este tema, digamos, ¿no? Entonces, ojo también con los juegos y también con las especulaciones hasta desde el punto de vista, digamos, de la exposición de Orrego con la figura máxima del poder del mileísmo, ¿no? Bueno, todo, todo tiene que ver con todo. Digo, las encuestas están marcando que efectivamente está habiendo, en función de estos casos, sobre todo en el caso Adorni, que sobrepasa otros hechos de corrupción mucho más complicados y complejos que este, digamos, ¿no? Pero esto tiene que ver porque no solo tiene que ver con una figura política que el mileísmo estaba proyectando, sino también es un emergente, digamos, en una situación desde el punto de vista social donde la gente lo ve más visible, no solo desde el punto de vista mediático, no solo interesante desde el punto de vista de las redes en un Adorni transformado en meme, sino donde la tolerancia de la gente empieza a ser, digamos, baja. Cuando uno está viendo que un funcionario en 2 años ha cambiado radicalmente su poder económico, su manera, su calidad de vida, cuando la mayoría de los argentinos, todavía los que bancan y los que hoy están cruzando la vereda o ya están en la vereda de enfrente, donde todos de alguna manera, han visto resentido su bienestar, su calidad de vida. Bueno, atenti con esto, ¿no? 2 cuestiones finales para ir terminando la editorial de hoy. Seguramente el gobierno, o lo que le cabe al gobierno de Milei hoy es bajar un poco este nivel. No sabemos si es posible esto, si Milei va a seguir insistiendo con esto de una confrontación en función de todo esto que estamos hablando, de las necesidades, de los compromisos, de los aliados que este gobierno sigue necesitando, digamos, para seguir proyectándose. Digo, reconciliarse un poco, bajar un poco, dejar de hablarle a la política, dejar de confrontar un poco y empezar a hablar un poco más a la gente. A su núcleo
duro, básicamente, ¿no? Más allá, porque el que hoy está o se está posicionando para el 2027 de estar en la vereda de enfrente, no lo va a cambiar, digamos, un cambio de actitud o un cambio de maquillaje, pero sí a un 25% de un núcleo duro que puede llegar a seguir siendo, digo, este Milei que va a tener que amigarse con la política, reconvertirse. Tiene algunos hombres ahí desde el punto de vista político, veremos a ver si Santilli lo logra, digamos, a esto, ¿no? Pero bueno, este es un tema central. Y el otro, y que diría que es casi fundamental, que seguramente vamos a seguir hablando a partir de ahora en el resto de todos los programas del Créeme lo que te digo por el Warpe TV, es esta idea de que, digamos, si este trance económico que está trayendo más críticas, que está empezando a aparecer en un plano más crítico, donde la gente está, digamos, un poquito urticante con respecto a lo que está pasando desde el punto de vista económico, por los salarios, por el consumo, hasta digamos, las industrias que no están produciendo como deberían producir, digamos, los reclamos de los sectores que no son los sectores estrellas en los cuales este gobierno está apuntalando esa proyección de la Argentina, es si es una cuestión temporal, si hay que seguir bancando, digamos, este proceso de transformación, si es pasajero, si este trance que está viviendo la economía argentina es un trance, es un tránsito o definitivamente, bueno, es un cambio radical que se va a ver concretamente. Esto no solo tiene una perspectiva del punto de vista de lo que puede llegar a ser cambiarle el humor a la gente en función de una mejora económica, sino básicamente la posibilidad de éxito de un gobierno en una elección que ya dentro de un par de meses se larga. Ya volvemos, no te vayas. Con el doctor Marcelo Arancibia, un dirigente joven pero con trayectoria, y quería, digo como para ir rompiendo un poquitito porque es el primer invitado del primer programa de la temporada del 2026, y no solo por una cuestión de cábala, de tenerlo a Marcelo en el primer programa, sino también porque, bueno, hace un par de meses que no estamos al aire, y hay algunas cuestiones que hay mucho título dando vuelta, y siempre Arancibia es un hombre, es un titulador. Yo a veces pienso que los medios de comunicación, cuando en realidad necesitan, esto es una percepción mía, Marcelo, ¿no? Cuando los medios de comunicación necesitan a un picante, a alguien que disiente, a alguien que ponga algo de sal en alguna heredita, y llamaron a Arancibia. ¿Te molesta, te gusta ese papel? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer ser una cábala para el programa, lo que significa que en el 2025 fue bien. Sí, claro. Así que, bueno, la otra cábala mía es la del Mundial de Fútbol, pero eso no la voy a contar para que podamos salir campeones y después darla a conocer. No, porque al que viste que están esperando todo, dicen que políticamente después del Mundial se pudre todo, entonces vamos a dejarlo ahí también, ¿no? No le vamos a poner todo escalón y también ahora. Y con respecto a lo otro, bueno, lo que pasa es que a mí me da la sensación que en San Juan se exagera el ser políticamente correcto. Ajá, ¿cómo Entonces, es eso? claro, hay una tesis de que en la provincia de San Juan es una provincia muy conservadora, entonces los dirigentes políticos tienen que hacer declaraciones medidas, tibias, y les huyen al debate. Entonces, bueno, creo que pertenezco a una generación y tal vez a un pequeño grupo de dirigentes políticos en la provincia de San Juan que entendemos que lo políticamente correcto tiene un límite cuando lo que hay que debatir son cuestiones trascendentes para la provincia y para los sanjuaninos. Entonces ahí sí hay que ser picante y hay que indicarle a la sociedad, a veces le guste o no le guste, de que vamos por mal camino y que, bueno, que hay que recalcular para no fracasar en cada oportunidad que el sanjuanino va a la urna y llena de esperanza, esa urna que a veces, nos genera tanta ilusión y rápidamente tanta desilusión. Creo que estamos en este momento, tanto a nivel nacional como en provincial, en esa bajadita, ¿no? De una desilusión, de una expectativa muy fuerte que se generó en el 2023
y que poco a poco está llevando al argentino, al sanjuanino, a replantearse el horizonte del 2027. Entonces, bueno, creo que es un momento interesante para el debate, y a mí me encanta el debate. Vos sabés que antes, al comienzo, hemos hablado un poquito de esto, porque indudablemente el escenario ha cambiado desde todo punto de vista, ¿no? Para bien y para mal, en el estado de ánimo de la gente, de los dirigentes también, porque vos decías recién con respecto al tema de la posición de muchos dirigentes de ser por ahí, yo diría, tibio en sus declaraciones o rehuyentes por ahí cuando hay alguna crítica o hay alguna mención, digamos, a un tema que por ahí a lo mejor la política todavía no lo termina de digerir, porque estamos en un proceso, la verdad que es un proceso político el que está viviendo la Argentina, muy particular, Marcelo, con los partidos políticos totalmente desfondados, con dirigentes que están allá, acá, se cruzan, engarrochan, van para un lado, para el otro. Bueno, estamos viendo en este momento lo que le está viviendo el oficialismo, digamos, ¿no? Dentro de una interna en la cual, bueno, los argentinos estamos expectantes con respecto a esto porque sabemos lo que produce el daño de las internas feroces en los espacios políticos, aún con los despelotes que tienen los espacios, ¿no? Bueno, hablando de títulos, creo que el más interesante que ha surgido en estos días lo publica un periodista del diario La Nación, que lo habría expresado un dirigente, un funcionario muy cercano a los hermanos Milei. Estamos viviendo un liberalismo soviético. Sí, leí la nota. Un presidente que recorre el mundo pregonando las ideas libertarias, de las bondades del capitalismo más salvaje, más liberal, sin embargo... Anarcocapitalismo, como le gusta decir a él. Como le gusta decir a él, sin embargo, en su gobierno el verticalismo es tan fuerte que a veces me parece que hasta el mismo peronismo, que nació sobre la base de ese verticalismo peronista, se debe sonrojar, porque dentro del mileísmo no se permite la disidencia, no se permite la opinión distinta, no solamente de lo ajeno, sino de los propios. Y ahí viene la interna que vos manifestás, que es sobre espacio de poder, que esto es muy claro entre Karina Milei y Santiago Caputo, donde la interna es despiadada, es pública, sino que también, bueno, hoy nace un nuevo conflicto interno y es a partir de Patricia Bullrich, que está exigiendo lo que yo creo que el votante libertario también lo está pidiendo, y la ciudadanía en general, es que Adorni acelere la presentación de su declaración jurada patrimonial para aclarar lo que yo creo que ya la sociedad argentina tiene más que claro, que Adorni, como la casta que supo denunciar durante mucho tiempo, es un integrante nuevo de la misma. Entonces, bueno, esto que significa una disidencia, la de Bullrich, a lo que Milei ha planteado dentro del gabinete, que el apoyo incondicional a Adorni, que se pierda las elecciones, pero no entregarlo a Adorni, bueno, yo creo que abre un nuevo escenario de una interna feroz, esta vez contra Patricia Bullrich, que lo vamos a ir viendo, porque Patricia Bullrich también ha demostrado en su larga trayectoria política que, bueno, es muy, digamos, ideológicamente flexible. Sí, y pragmáticamente para no perder es un animal político que tiene cierto olfato, ¿no? Claro. Los que tienen muchas décadas de política, como vos tenés, siendo joven, bueno, uno va desarrollando también una intuición. Digo, esto me parece que es el dato que a muchos libertarios le está moviendo mucho el avispero, porque más allá de lo que significa el reposicionamiento o hacia cuál sea la intención de Bullrich en función de un esquema, es que es lo que vos estás diciendo recién, ¿no? Esto está denotando una fragilidad en una estructura política que, bueno, parecía en un formato externo soviético, como decís vos recién, pero bueno, internamente, bueno, ahí pasa todo lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, y esto ya está repercutiendo en lo económico, sí. y lo sostiene Toto Caputo, de que ya el riesgo Cuca ha sido desplazado por el riesgo de la interna. Otra interna también ahí, despiadada, otra interna. En términos de lo económico, me parece. En términos de lo económico, pero bueno, el que padece esto es una sociedad que en el año 2023 decidió destruir un sistema político que nació después de la implosión de la convertibilidad. Y como bien vos decís, nos encuentra en un escenario donde los partidos políticos no solamente no existen, sino que la gente no cree en los partidos políticos ni en los políticos. Entonces esto le agrega un condimento, el tema Adorni, el tema Andis, el tema de Libra,
bueno, un fracaso de parte de un gobierno que vino, entre otras cosas, a moralizar la política y se ha convertido rápidamente en aquello que cuestionaba, en parte de la casta, con una situación económica que no logra domarla, como términos muy empleados por la ultraderecha en Argentina, producto de que nuestra crisis económica es tan profunda, es tan compleja, que seguramente no va a faltar más de un periodo de gobierno poder resolverla, como por ejemplo tener una inflación normal en términos internacionales de un dígito anual. Entonces todo esto se mezcla con una sociedad donde, bueno, la desigualdad que ha sido histórica en los últimos tiempos en Argentina hoy tiene un cariz distinto. Es una desigualdad donde, bueno, son pocos los sectores que logran una ventaja económica tanto en lo productivo, por ejemplo, energía, minería, correcto, agro, pero también a la gente de carne y hueso. Hay sectores vinculados al Estado, como empleo público, los trabajadores informales, los trabajadores formales del sector privado, comercio, construcción, que no llegan a fin de mes. Y los trabajadores formales pobres ahora que se han sumado. Que se han sumado. Y tener una minoría que tiene un nivel de vida ABC1 con consumo y gasto típico de países como Bélgica, como Holanda. Entonces, bueno, este escenario está generando, sin duda, un quiebre entre el electorado y Milei, pero con esta particularidad. La gente mayoritariamente no quiere volver para atrás, y hoy que se está poniendo sobre la mesa algo que lo hemos conversado muchas veces y que nos llamaba la atención de que este gobierno que iba a terminar con la casta y los privilegios y la corrupción nunca hizo, que es el tema de la CIRA. Bueno. Que es tal vez uno de los hechos de corrupción más grave durante la gestión de Alberto Fernández y que explica, entre otras cosas... Y yo te diría que una de, digamos... Del retorno a la democracia. Sí. Y además con una cuestión muy compleja, porque CIRA no solamente era un saqueo de los pocos dólares que habían durante el periodo de Fernández, que se caracterizó por el cepo. Se accedía con coima a esos dólares para fingir importaciones y hacer diferencia del 100, 200%. Sí, abismales. Abismal entre el precio oficial y el blue. Pero lo cierto es que esa plata habría ido a financiar la política. Entonces, a ver... Algunos dicen que de ahí también se financió la campaña de Milei. Claro, de Massa, de Milei, y probablemente hay muchos sectores políticos que fueron financiados... Por supuesto, por abajo. Esa corrupción, por abajo. En lo territorial, digamos. En lo territorial. Entonces... Uno dice, Argentina en el 83 logró reconstruir su Estado de Derecho, nunca más volvimos a las soluciones nefastas de los golpes de Estado, de la represión, etcétera, pero no hemos logrado resolver dos temas, el tema económico, pero también el tema de la moralidad política, que es la lucha contra la corrupción. Y eso está latente. Y eso es lo que creo yo debe la política redireccionarse y reconstruirse sobre la base de, bueno, de proponerle a la sociedad argentina la posibilidad de tener una economía normal, que te permite no frustrarte, sino que te permita desarrollarte y crecer, pero también dentro del ámbito de un país transparente, un país con una corrupción que si se da, sea juzgada por los tribunales. Mirá lo que está pasando en el tema Adorni o las causas que están tocando al gobierno nacional. La noticia es que en este teje y maneje de la designación de casi 300 jueces y fiscales, bueno, la posibilidad de que se repartan cargos para beneficiar a allegados a Ariel Lijo, que es el juez que le ha tocado en suerte, en desgracia para el país, investigar esta causa de Adorni. La repartija corporativa. Claro, que si se beneficia designando jueces a parientes, amigos del hijo o de otros jueces federales de Comodoro Pi que llevan esta investigación, las causas se frenen. Entonces vos fijate lo débil que son nuestras instituciones frente a este fenómeno de la corrupción, que ya está hace un tiempo como la principal preocupación que tiene el argentino de las cuestiones públicas, superando la inflación o superando cuestiones económicas que durante décadas han estado en el tope de las preocupaciones de los argentinos. Vos sabés que es interesante, y te iba a llevar a eso, porque vos desde hace mucho tiempo, desde que yo te conozco, de tu comienzo, de tu trayectoria política, después voy a ir a otro tema también que está ligado de alguna manera a esto, el tema institucional, ¿no? Tuvimos la irrupción de un presidente que, bueno, con la idea de que venía a romper viejas estructuras nefastas o enquilosadas que han traído, bueno, un deterioro en la sociedad en general de la Argentina, en fin, más el apoyo del tema de los jóvenes que compraron, digamos, esta imagen del político disruptivo, el que no tiene
filtro, el que dice las cosas, puede decir cualquier barbaridad y está permitida, digamos, ¿no? Que la política no formaba parte de la agenda de Milei. Es más, él mismo dice, yo no vengo, mi objetivo no es el tema político. Sin embargo, hoy el problema que está viviendo La Libertad Avanza es muy fuertemente político, básicamente, ¿no? Vos lo acabás de nombrar con respecto a la preocupación que están teniendo algunos economistas ligados al gobierno, que empiezan a mirar que si este deterioro o de estos problemas que tienen que ver con la corrupción, con la institucionalidad y de alguna manera con el menosprecio al manejo de la política, por la falta de profesionalidad, yo también lo incorporaría, digamos, ¿no? Si uno mira el gabinete de Milei, por ejemplo, uno está viendo que de trayectoria política, salvo Guillermo Franco, que lo tiraron por la ventana, el resto prácticamente son dirigentes que no tienen una trayectoria política, digamos, ¿no? Te diría en su mayoría, digamos, ¿no? Digo, bueno, con todo ese mix, ¿cómo hacemos para un país que sigue evidentemente padeciendo problemas? Vos acabás de hablar de la justicia. La justicia, más allá de esta toma y daca que pueda llegar a ser el tema de los nombramientos, de la posibilidad de empezar a discutir otra vez el tema de la Corte, ¿no? Meto uno, metés vos a otro, que más allá de toda esta cuestión, es la realidad de la justicia, digamos, ¿no? Que siempre ahí ha estado abajo, como el tema de la corrupción que acabas de decir, ¿no? La corrupción es estructural en la Argentina y el problema de la justicia también es estructural, Marcelo. Sí, totalmente. Vos fijate que Milei tiene un problema para resolver la interna que se le ha desatado ferozmente dentro de su gabinete con el caso de Karina y Santiago Caputo y hoy probablemente entre Karina y Burlich. Aparece como que es el principal sostén o encubridor de las picardías de Adorni. Pero ojo que no es solamente una cuestión de mala praxis, tal vez política, o por el carácter tan particular que tiene el presidente. También hay un componente ideológico muy importante. Milei en esto fue muy claro cuando él hace campaña sobre la base de adherir y sumarse a las ideas de la ultraderecha internacional. Esto de no odiamos lo suficiente a los periodistas es una frase que Donald Trump instaló en Estados Unidos. ¿Para qué? Y quien está en el ala de la ultraderecha atacan sistemáticamente a la prensa o atacan al Parlamento, porque son modelos autoritarios. Orbán también lo decía. Orbán también, que fue el que durante 16 años logró el control total de los medios de comunicación. En Hungría no se podía opinar en contra de ningún aspecto de la gestión de Orbán porque te tomaban por traidor a la patria o porque respondía a los intereses de Soros, que sería el Paolo Roca de Hungría. Bueno, acá, y si hablas de los soviéticos, ni hablar de Rusia con respecto al problema que está teniendo hoy Putin con los medios de comunicación, claro, con Internet, te diría, claro, con la tecnología. Y mira qué paradoja, porque Orbán termina siendo el principal aliado de Putin en Europa y Milei pasa de sostenerlo a Zelensky, el presidente de Ucrania, a ser un aliado táctico de Putin en el conflicto internacional. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Esta ideología de la ultraderecha que lleva a demoler la credibilidad del Congreso, de los partidos, del periodismo y de los medios de comunicación y de cualquier persona que ose en cuestionar cualquier aspecto del modelo económico, tiene una explicación ideológica, que es lograr la hegemonía del poder. Entonces, yo, por ejemplo, me preocupa mucho que en la provincia de San Juan el oficialismo se plantee como una opción para el 2027 aliarse con ese modelo autocrático, totalitario. O sea, ya estás mostrando tu aspecto que vos no te está gustando, digamos. No, para nada. Hacia dónde va la tendencia del gobierno de Marcelo Rego con respecto a las negociaciones con esta idea de converger en una alianza, digamos. Para nada, y claramente me parece que el gobierno... Por un tema ideológico, no por un tema personal, digamos, ¿no? Yo creo que ellos menoscaban la cuestión ideológica y ven la cuestión pragmática. Una alianza con La Libertad Avanza probablemente para ellos pueda significar la reelección. O el no retorno del kirchnerismo, como sostiene permanentemente el vicegobernador. Hay que aliarse para evitar el retorno de los K. Yo creo que los K, la sociedad ya lo dejó en el pasado y el peronismo está embarcado en una interna que no la pueden resolver, porque si vos no reconocés el daño que le has hecho a la sociedad, el tema Cira
es una de las tantas causas de corrupción que el peronismo tiene que responder, no solamente ante los tribunales, sino también ante la opinión pública, como una actitud política de sacarse de encima esos 20 años nefastos que hizo del peronismo un partido populista, pero profundamente sostenedor de un modelo económico corrupto. Porque las IRA se explican de un modelo económico donde vos, para poder trabajar, tenías que pagar un peaje. Sí. Bueno, entonces, para hacer negocios. Ese negocio. En este escenario, el problema de Milei es que, bueno, él se parece mucho a aquello que se pensó que venía a desplazar o a cambiar, que él lo denominaba la casta. ¿Y cuál sería el problema de Orrego en función de esto, por ejemplo? Bueno, el problema de Orrego es un problema de la provincia de San Juan. San Juan es una provincia de nación dependiente. No, digo en relación de, vos planteaste el tema de la posición de Milei. ¿Y cuál sería, digamos, en función de esta posible alianza, en el caso de que se concrete, bueno, cuál sería, digamos, la doble lectura que uno haría sobre en función de la proyección política de Orrego, digamos? Bueno, yo creo que ellos analizan como un partido provincial de que necesitan agallarse o sujetarse a una propuesta nacional y no ven, más allá del peronismo y de los libertarios, una oferta electoral competitiva para el 2027, lo cual al diario de hoy es posible, lo que no significa que en una provincia, en un país donde apareció de la noche a la mañana un outsider como Milei y llegó a la presidencia sin partido, con las redes sociales y con apariciones en los medios de comunicación, bueno, en Argentina es posible que la sociedad vuelva hacia una postura de centro democrática que, bueno, así como pasa en Europa o en Estados Unidos, donde los contradictores de Trump o de la ultraderecha van ganando espacio. Hungría es un ejemplo, en Argentina hay que hacerlo, pero vos no lo podés hacer sobre la base de una propuesta económico-política que puede venir de Kicillof o de un peronismo que no puede explicar, bueno, el caso Sira. Ahora, volviendo a San Juan, para redondear un poco, Marcelo, esto que vos estás describiendo con respecto al tema, en primer lugar, de tu posición como dirigente político, que no te está gustando, digamos, esa mirada, siendo un hombre que has estado cercano y has estado apoyando de alguna manera, digamos, el comienzo de lo que fue este frente, digamos, o de esta coalición, o de esta asociación, llamarle como quieras, que fue lo que llevó a Orrego al poder, digamos, ¿no? Después tuviste, ¿no?, una especie de enfriamiento, lo hablaremos en otro motivo, en otro programa, por cuáles fueron los motivos que Arancibia se distanció. Pero digo, desde ese punto de vista, Orrego es producto del resultado de la elección anterior. Seguramente si la elección de medio término, la del año pasado, no hubiese dado los resultados que dieron, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, a ver, Orrego es producto del pánico que generó Uñac en la sociedad sanjuanina, la pretensión de perpetuarse en el poder por sí o a través del hermano, o la posibilidad, más remota, pero posibilidad de que Gioja volviera al poder. Y la sociedad del 2023 fue demostrando que se fue apartando de ese sistema político que había fracasado en los últimos 20 años y que había dejado no solamente miseria económica, sino una corrupción estructural y sistémica. El tema es, bueno, que en estos 2 años y medio de la nueva gestión, del punto de vista, por ejemplo, institucional, no existe ningún tipo de cambio o diferencia a lo que hemos vivido en San Juan en los últimos 20 años. Y te pongo un ejemplo. San Juan ha tenido una feria minera que ha generado mucha expectativa. Pero vos fíjate que no se habló en ningún panel sobre cuáles son las reformas institucionales que San Juan debe tener para que esto, cuando se desarrolle, nos parezcamos más a Noruega, a Suecia, que a Uganda o a Camerún, con toda disculpa y perdón por los países como Nigeria, Uganda o Camerún, donde no hay instituciones, y bueno, esta posibilidad que nos da los recursos naturales se desaprovechan en corrupción, en autoritarismo, en guerras civiles, en hambre. Bueno, San Juan está en esta instancia de decir, bueno, ¿cómo hacemos para garantizarle a los inversores, a los trabajadores, una justicia independiente? Ese debate en San Juan no se dio, se siguen designando a dedo los jueces. ¿Cómo reestructuramos un tribunal de cuentas a los fines de no solamente hacer autopsias sobre casos que no cierran de corrupción, sino cómo la prevenimos? ¿Cómo el Estado demuestra a las empresas privadas que genera la competencia a sus proveedores y después te sacas una ley de proveedor o que pretende sacar una ley de proveedores que va en contra del espíritu del RIGI, que es una ley de mercado que solamente le importa maximizar las ganancias de las corporaciones y no generar un entramado industrial en la provincia de San Juan? Entonces, todo eso es un entramado que es junto con la nación, que tampoco le importa
la cuestión institucional es el momento para discutirlo, porque si no vamos a desaprovechar la oportunidad que nos da la naturaleza de construir de San Juan lo más parecido a lo que puede ser un país escandinavo. Que eso no es una locura ni es un sueño, es posible. Hace 10 siglos atrás, los escandinavos se caracterizaban por ser crueles, por la matanza, evolucionaron. Nosotros no tenemos que esperar 10 siglos para evolucionar, lo podemos hacer en 10 años, siempre y cuando sepamos que nuestro norte es la Constitución, es cumplir con el Estado de Derecho, es dar garantía y certeza desde las instituciones que somos capaces de llevar adelante esta actividad sin arbitrariedad, sin corrupción, como ha caracterizado a la Argentina en estos últimos 20, 22 años. Bueno, sabíamos que al final algo iba a tirar Arancibia, bueno, lo tiró. Marcelito, gracias. Te dejo un alfajorcito de la reina para que de postrecito a la noche. No llega. Va ahí. No llega tiene que llegar a la noche. Un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias. Ya volvemos, no te vayas. Es interesante algunos títulos que nos dejó Marcelo Arancibia desde el punto de vista de lo político y estrictamente relacionado con el tema de lo de San Juan, ¿no? Que es esta idea que, bueno, ya me parece que ya quien más, quien menos en San Juan está al tanto, informado de que, bueno, de hecho, de alguna manera, los contactos que ha venido teniendo el oficialismo sanjuanino con respecto a la Libertad Avanza a nivel nacional, concretamente con Milei, digamos, ¿no? Con el presidente Milei, donde ha sido una relación en buenos términos, pero sí ha llamado mucho la atención cómo a través, digamos, de lo que ha significado, lo que ha vivido la provincia de San Juan esta última semana, con respecto al tema de la exposición minera, que ha sido esta imagen, ¿no? Esta imagen donde uno está viendo ahí el poder del mileísmo, ¿no? Y el poder del mileísmo está centrado en esta imagen, ¿no? La encargada del manejo de la gestión, del día a día, de llevar políticamente adelante a un espacio político que está viviendo, ya dentro, iremos viendo en el transcurso de los programas cómo va evolucionando esta crisis, pero esta foto que fue tomada en primera, apenas llegó la comitiva, bueno, de alguna manera está señalando no solo por dónde pasa el poder del mileísmo, sino que uno lo ve ahí, Orrego, en muy buenos términos, dentro de un entorno en el cual uno, bueno, puede hacer dos lecturas de esto, ¿no? Uno es, digamos, bueno, el apoyo hacia una gestión, pero fundamentalmente también, con relación un poco a lo que decía Arancibia, que tiene que ver esta posición, esta mirada político-económica que tiene este gobierno en función de los sectores que ellos necesitan que se dinamicen lo más pronto posible para que, bueno, empiece a caer, empiece a cambiar un poco el clima, el humor social de los argentinos, ¿no? Y me parece que esta foto, de alguna manera, está mostrando un poco esto. Después, digo, a ver, el tema de la exposición minera, que indudablemente no solo desde el punto de vista del generamiento de expectativas, sino que es esta idea que uno está viendo, que está potenciando esta realidad, que es, bueno, hoy las empresas, con la ley de glaciares adentro, con una mirada hacia San Juan que se puede transformar en el caso de que avancen los proyectos de escala mundial que tiene la provincia, bueno, no solo cambiar la ecuación económica de San Juan, que básicamente la va a cambiar radicalmente, ¿no? Sino también para el propio gobierno, donde uno puede entender, en función
de esto algunos temas que han ido pasando, antes que no hemos estado en el aire, por supuesto, con respecto al tema de lo que ha sido el involucramiento del conflicto del sistema eléctrico en la provincia de San Juan a partir de las idas y vueltas, del tema de Vicuña, de la utilización, de esta cuestión de que, bueno, esta otra imagen que ha sido muy fuerte, muy potente también, que es lo que ha dejado, como para ir redondeando un poco el programa de hoy, nuestro primer programa, que es esta imagen de Orrego con los gobernadores. Esto es un dato, a ver, yo diría, no solo más allá de lo político, sino lo que representa la presencia de estos gobernadores, no solo de las provincias mineras, faltaría uno, ahí o dos, pero lo que significan esas figuras. Y ahí vemos dos protagonistas que están incluidos de esto dentro de imagen de lo que ha quedado como postal de la Expo Minera, que es el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Córdoba. Los representantes de las dos provincias segunda y tercera económicamente más fuertes de la República Argentina. Atrás de esos gobernadores hay industria. Atrás de esos gobernadores y de atrás de las industrias que mueven estos gobernadores hay, digamos, una infraestructura, una estructura, mirando la Argentina de hoy, de cómo está, económicamente hablando, bueno, lo que puede significar este polo minero en Cuyo, ¿no? Y acá me parece que es interesante la participación de Polaro, un hombre del radicalismo, pero que atrás tiene una industria metalmecánica infernal en Santa Fe, bueno, que evidentemente tiene mucho para ofrecer en este posible, o casi seguro, boom minero que se va a producir en la provincia de San Juan. Y con esto me voy. Acá Orrego, que se lo vio exultante durante todo, digo, en imágenes y dentro de lo que fue el transcurso de la exposición minera, porque Orrego también tiene una jugada atrás de, digamos, de lo que significa políticamente su gobierno, que es esta necesidad de que en su proceso de reelección se empiecen a notar y empiece a beneficiarse de las consecuencias o del derrame de lo que produzca el inicio, por supuesto, porque vamos a hablarlo claramente, la proyección industrial funcionando desde el punto de vista minero en la provincia de San Juan es a partir del 30, digamos, ¿no? Pero, ojo, un segundo mandato es definitorio no solo en lo que significa darle sustento, darle fuerza, darle un tejido potente al gobierno de Orrego, sino también la posibilidad de la proyección desde el punto de vista político para un hombre que mantiene un perfil bajo, pero que en el último tiempo, sobre todo a partir del tema minero, de esta perspectiva, que ya no es solamente una expectativa, sino que es una realidad, y esto es lo que ha quedado manifiesto por las figuras que han andado dando vuelta por San Juan en la semana pasada, bueno, le está mostrando a Orrego que las perspectivas hoy ya no son perspectivas posibles, sino es una realidad cercana que está muy cerca de su mano. Nos vemos el lunes próximo a las 20 horas acá por el Huarpe. Chau.